Buenos días a todos, espero que hayáis pasado unas felices fiestas de Navidad y que la resaca del fin de año la estéis llevando mejor. Veo algunos más perjudicados que otros, pero bueno, en cualquier caso, desearos a todos una feliz Navidad y a través de vosotros al conjunto de los españoles, que es el primer mensaje que queremos lanzar desde el Partido Popular el día 2 de enero. Una mañana fría, pero como tiene que ser, en enero. En segundo lugar, mostrar nuestra solidaridad con las personas que han sido asesinadas y con las víctimas y heridos del atentado, lo que todo parece ser un atentado en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans. Nuestro aprecio y cariño con el pueblo norteamericano y especialmente también, además de con las víctimas, con su gobierno. Vivimos en un mundo cada vez más complicado, un mundo muy difícil, un mundo en el que estas cosas desgraciadamente pasan y el conjunto de los demócratas y el mundo libre lo que tiene que hacer es estar unido frente a estos atentados. En tercer lugar, lo que queríamos es hacer una valoración de inicio del año sobre lo que nos espera, no tanto sobre lo que hemos vivido, sino también sobre lo que nos espera. Afrontamos la cuesta de enero, que entendemos que para los españoles es no solo una cuesta de enero, sino que es una cuesta más del año 2025. Una cuesta que es económica y una cuesta que es política. La cuesta de enero económica se concreta en múltiples factores y en muchos datos que tenemos oportunidad de conocer estos días. El primero de ellos es que el IVA de los productos básicos lamentablemente va a subir, que la factura de la luz también va a subir del 10 al 21%. Y mirando retrospectivamente, esto no es casualidad, sino que sabemos que desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, los españoles pagamos una media de 2.600 euros más en impuestos. Esta es la cuesta de enero de todos los años que se ve agravada por un mal gobierno. Pero hay una cuesta de enero y una cuesta del año 2025 que también es política. Y lamentablemente sabemos que el año 2025 va a ser un año plagado también de polémicas, desgraciadamente, y de problemas del gobierno que va a intentar trasladar al conjunto de los españoles. Es una cuesta política que tiene que ver con la inestabilidad del gobierno, una inestabilidad cada vez más palmaria, cada vez más evidente, que se concreta en una inestabilidad parlamentaria que hace que el gobierno no se pueda comprometer a aprobar y a impulsar ninguna ley porque no tiene los apoyos necesarios. Y es una cuesta también que el año 2025 va a tener un nombre lamentablemente vinculado con la corrupción, con los juzgados y con las audiencias provinciales. Lamentablemente este es el horizonte que enfrentamos el conjunto de los españoles en el año 2025, que no es muy diferente al del año 2024, sino que mucho nos tememos va a ser peor, más costoso y más pesado para el conjunto de los españoles. ¿Y qué hace la oposición? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra oferta política ante los españoles de cara al año 2025? Pues básicamente la de intentar ayudar a que esta cuesta y a que este lastre que lamentablemente vivimos con este mal gobierno sea mejor. Nosotros no queremos solo ser oposición al gobierno, que también nos toca ser oposición al gobierno, los miércoles en sesión de control, ofreciendo también y señalando aquello que no funciona. Esto es la labor de la oposición, control de acción del gobierno, pero queremos también ofrecer una alternativa, una ilusión. Los españoles no estamos condenados a tener este mal gobierno. Y en el año 2025 nuestra principal obsesión va a ser que caiga el muro en España también. Un muro de división política y social que se empeña Pedro Sánchez en seguir levantando, un muro de enfrentamiento continuo, y el año 2025, como les digo, tiene que ser el año en que caiga el muro político en España, con una alternativa política que es la que queremos representar. Y vamos a seguir insistiendo, siendo muy conscientes de la dificultad que esto entraña. Una política que vuelva a decir la verdad. Oiga, que no es lo mismo decir una cosa que la contraria, y que la verdad y la mentira existen. Política edificante, políticos que a la medida de nuestras posibilidades dejemos de meter el dedo en el ojo de los ciudadanos. Y una política, por lo tanto, que hable de los problemas de los españoles y no de los problemas que tienen los políticos o que tiene el gobierno. Y lo vamos a hacer impulsando medidas sectoriales, propuestas para responder a todo aquello que este gobierno no afronta. La vivienda como tema fundamental, las políticas de conciliación, de maternidad. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir en el año 2025 haciendo compatible el control riguroso a la acción del gobierno con la propuesta y el diseño de alternativas para el futuro de los españoles. El muro puede caer, no estamos condenados a vivir enfrentados políticamente, socialmente, no estamos condenados a que la mala política contamine todo en España, también las conversaciones familiares, las conversaciones de amigos, y en definitiva que haga de la política algo irrespirable. La política, lamentablemente, fruto de la vocación decidida de Pedro Sánchez de dividirnos, ha sido irrespirable en el año 2024. El compromiso del Partido Popular
con el conjunto de los españoles es que en el año 2025 y siguientes la política vuelva a ser algo a lo que poder asomarnos con algo de esperanza y de ilusión. Y esto es básicamente un pequeño deseo, difícil de materializar, pero un pequeño deseo para el año 2025. Y a partir de aquí, si tienen alguna pregunta, estaré encantado o no de responderla, pero vamos por orden. Sobre inmigración, el año 2025 puede ser el año del acuerdo sobre inmigración y luego el gobierno les culpa directamente a ustedes, incluso estos días les hemos escuchado diciendo, animando a Clavijo a que rompan con ustedes el gobierno de Canarias y si siguen bloqueando. Hay un fenómeno curioso en España y es que la culpa de todo la tiene el Partido Popular cuando gobierna y cuando está en la oposición. La culpa de todo es del Partido Popular y todos sabemos que esto no es así. El gobierno tiene una posibilidad porque gobierna España. Es que vamos a recordar que Pedro Sánchez gobierna este país desde hace 6 años. Y por lo tanto quien gobierna tiene la obligación de liderar las políticas en el país, también las políticas de inmigración. Y nosotros seguimos insistiendo a la Pedro Sánchez. España necesita una política de inmigración. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con 14 comunidades autónomas, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias. Nuestra propuesta está sobre la mesa y la respuesta que hemos recibido de Pedro Sánchez es nada. Los menores no acompañados, como hemos dicho en numerosas ocasiones, no son paquetería expresa que repartir por comunidades autónomas para lavar conciencias del ministro o del presidente de turno. Hay que aplicar medidas complementarias, que son financieras. ¿Qué futuro le espera a esta gente? ¿Qué futuro le espera a estos jóvenes? ¿Se les atiende el primer año, el segundo, el tercer y el resto? La mayoría de edad, ¿qué itinerario tienen? Social, asistencial, educativo, profesional. ¿De todo esto habla el gobierno? ¿El gobierno es capaz de ofrecer y de hacer una propuesta sobre una materia tan compleja como es la de inmigración? ¿Cómo es posible que en países como Italia la inmigración irregular haya descendido en estos últimos años, especialmente en el último año, y en España, en los caminos y en las rutas que utilizan las mafias occidentales, haya incrementado en su llegada a Canarias? ¿También de esto tiene la culpa el Partido Popular? ¿Qué broma es esta? Y al final lo que estamos llegando a la conclusión es de que el gobierno, igual que con otra serie de materias, la inmigración la utiliza de una manera frívola, porque no hay política y cuando plantea algo es detrás de una pancarta. Bueno, hay una propuesta de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, hay una propuesta del Partido Popular Nacional y seguimos esperando una respuesta por parte del gobierno. Lamentablemente no ha llegado. ¿Hay fecha para una próxima reunión para desencallar la situación? No. Pero nosotros seguimos dispuestos, como siempre, a sentarnos, a dialogar, a llegar a acuerdos. Lo que el gobierno no puede pretender, ni este ni ninguno, es que el acuerdo pase por decirle al gobierno a todo que sí y por aceptar que no haya una política migratoria solvente, seria, rigurosa y con proyección de futuro en España. Este es un fenómeno que no se va a resolver con una varita mágica. Todos lo sabemos. Desde luego no se resuelve con una pancarta. Y desde luego es un fenómeno que se va a seguir proyectando a lo largo de los años. Esto es una política de Estado. Y el que el gobierno debería estar a la altura, y el gobierno no está a la altura ni de las políticas migratorias porque no existen, ni de las políticas rigurosas y serias. Siento hablar en estos términos, sobre todo en una materia tan sensible como es la de inmigración. Sí, pero el gobierno de Canarias habla de una emergencia que hay que resolver cuanto antes. Por supuesto que sí, y estamos absolutamente de acuerdo. Y la pregunta es ¿por qué el gobierno no pone medidas? ¿Por qué el gobierno no responde satisfactoriamente? Porque un gobierno no es capaz de ofrecer alternativas y respuestas a los presidentes de las comunidades autónomas, por ejemplo. Tampoco el de Canarias. Compartimos las críticas del señor Clavijo al gobierno de España. ¿Cree que Vox y en concreto Santiago Abascal tampoco está a la altura en el tema de la inmigración, ligándolo a la aprobación de los presupuestos en distintas autonomías? Si es un tema nacional del que Vox está haciendo política autonómica chantajeando al PP. Bueno, yo creo que hay dos discursos irresponsables. Por un lado está el de Pedro Sánchez, que dice que la inmigración no tiene ningún impacto y que hay que resolverlo como él diga. Y por otro lado está la irresponsabilidad de Vox, que dice que los males y el origen de todos los males que acechan a España tienen que ver con la inmigración. Hay una irresponsabilidad compartida en estas políticas migratorias, o ausencia de políticas migratorias por parte de Sánchez y de Vox. Por eso creemos que las recetas y las propuestas que hace el Partido Popular no es que solo sean las mejores, sino que al menos lo que pedimos es que sean debatidas con rigor y con seriedad. Pero sí, hay una coincidencia entre Sánchez y Vox en atizar al Partido Popular a costa de cualquier tema, también a costa de la inmigración. También le digo, nosotros a quien hacemos oposición es a Pedro Sánchez, no es a la oposición. Vox tendrá que explicar por qué le interesa mucho más hacer oposición al Partido Popular que a Pedro Sánchez. ¿Qué le parece el nuevo índice de referencia del INE para poner límites a las subidas de la IVA?
Bueno, es un índice que solo es efectivo a los contratos firmados a mediados del año 2023, que son unos contratos, no son el grueso de los contratos que existen en España, y el problema de la vivienda sigue siendo un problema muy serio que no se va a resolver con parches. Las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda, siendo conscientes también que en esta materia no existe una varita mágica, pasa por la colaboración público-privada, ofrecer más suelo a disposición de los promotores y constructores, pasar por incentivos fiscales a la gente más joven para que pueda acceder a una vivienda en régimen de alquiler, y lo que estamos teniendo la oportunidad de conocer es que desde que se aprobó la ley de vivienda en España, la vivienda ha incrementado su precio y se ha reducido la oferta, con lo cual usted entenderá que también defiendo que la culpa no es del Partido Popular, sino que alguna responsabilidad tiene el gobierno de Pedro Sánchez, que además, por si fuera poco, entre sus tantos ministerios, tienen uno que es el Ministerio de Vivienda. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no lidera con medidas eficaces, compartiendo y acordando con comunidades autónomas, y a ser posible, con el principal partido de España, que es el Partido Popular, y principal partido de la oposición, una política de Estado también, como es el de la vivienda? Y la respuesta, lamentablemente, vuelve a ser la misma, porque todo es confrontación, todo es lucha, todo es pancarta, todo es una cosa que mañana ya no tiene, digo hoy una cosa y mañana ya no tiene vigencia. Este es el gobierno que enfrentamos, lamentablemente, un mal gobierno. La previsión del Partido Popular para este año 2025 es la de un posible adelanto electoral, o sea, eso está en sus planes, en sus previsiones, mejor dicho. Lo inédito de lo que atravesamos es que esta respuesta, ¿sabe usted esta pregunta sabe quién se la puede responder? Solo una persona, y que además no está en España, se llama Carles Puigdemont. Lo que haría un presidente responsable y razonable es, ante una inestabilidad parlamentaria más que evidente, ante casos de corrupción que le acechan como los que estamos teniendo oportunidad de conocer, es disolver las Cortes y convocar elecciones para que los españoles podamos opinar sobre lo que hemos vivido este último año, que es un sobresalto continuo. Pero todos sabemos, al menos este es el análisis que nosotros hacemos, que Pedro Sánchez no está en Moncloa para gobernar, sino está en Moncloa para resistir. Entonces, claro, al final su resistencia depende de la voluntad de un solo hombre, que es Carles Puigdemont. Lamentablemente es de la España a la que nos ha llevado Pedro Sánchez. El ministro Cuerpo ha dicho que la economía va a crecer por encima de un 2,4% en 2025. ¿Están satisfechos con estas previsiones? Mire, yo creo que cuando uno gobierna tiende a agarrarse a cualquier dato, sobre todo macroeconómico, para decir que las cosas van muy bien. Y el manual nos dice que la oposición tiene que decir que todo va muy mal. Yo no voy a decir que todo va muy mal, los datos macroeconómicos están ahí, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que España sea uno de los principales países europeos en los que la edad de emancipación de nuestros jóvenes es más tardía? ¿Cómo puede ser que los españoles hayan perdido capacidad de ahorro si los datos del señor Cuerpo aterrizaran en la realidad del día a día? ¿Cómo puede ser que la vivienda siga incrementando su precio? ¿Cómo puede ser que la factura de la luz nos vaya a subir de un 10 a un 21%? ¿Cómo puede ser, en definitiva, que los productos básicos vayan incrementando su precio de IVA? Mire, una cosa es los datos económicos de los que pisan moqueta y otros datos son los económicos de las familias que tienen que llegar a fin de mes. Y ahí el señor ministro de Economía y este gobierno tendría que ser un poco más sensible. ¿Cómo valora que la ministra... Última, ¿os parece? Porque, Sí. bueno, oye, yo encantado, damos las piezas de varios días. No hay problema. ¿Cómo valora que la presidenta extremeña María Guardiola haya retomado la ley de Concordia cuando en un principio no se sabía si iba a salir adelante, y si lo ve como un guiño precisamente para la negociación de los presupuestos hacia Vox? No, yo creo que los presidentes de las comunidades autónomas saben perfectamente lo que tienen que hacer, que es seguir ofreciendo estabilidad y políticas razonables y sensatas. Y a mí, permítame que le diga, todo lo que suena a concordia, a entendimiento, a encuentros españoles, me suena extraordinariamente bien. Fíjese qué diferencia es hablar de concordia en lugar de hablar de muros. Bueno, esos son dos modelos. Muchas gracias.